Dios bendiga a cada uno de los presentes. Es un gozo, una bendición tener a cada uno de ustedes con nosotros, y también la gran bendición que Dios nos da para poder realizar este acto tan especial. Y hoy, pensando en este acto, quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos, para los que tienen sus Biblias, en el libro de Hechos, en su capítulo 8. Vamos a dar lectura a algunos versículos de la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, versículo 25 hasta el 40 nos dice de esta manera: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchos poblaciones de los samaritanos, anunciando el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta porción de la palabra del Señor nos ayuda a comprender lo que hoy quiere enseñarnos la bendita palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema: el impacto del evangelio. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre el impacto del evangelio. En medio de amenaza de muerte y la persecución contra la iglesia, contra los cristianos, Dios levanta y usa a su iglesia para hacer su obra, transmitir el conocimiento del evangelio y dar a conocer el precioso tesoro de Jesucristo en todo lugar. Es un tesoro que quema el corazón del auténtico creyente para transmitirlo a todo lugar. Y esto es lo que sucede acá en este cuadro. Y entonces la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre lo que es el impacto del evangelio.
Y es que encontramos una primera verdad a la luz de la palabra del Señor, y podemos darnos cuenta que en el capítulo 8 y el versículo 1 y versículo 4 nos da un pensamiento para poder ver lo que acá está sucediendo. Y nos dice así la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora notemos lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el impacto del evangelio. Y la primera verdad que podemos encontrar a la luz de la palabra del Señor es que impacta la cultura judía. Si impacta la cultura judía, para entender el trasfondo acá tenemos que ver que Dios le dio el privilegio al pueblo judío para que fuese su pueblo y que ellos fueran los misioneros antes que Jesucristo apareciera. Lastimosamente ellos como pueblo no lograron entender el propósito de Dios, se desviaron, cayeron a la religiosidad, al ritualismo, y no percibían la esencia de todo el Antiguo Testamento. Entonces este pueblo judío, desde que salió de Egipto, eran ya miles y miles. Ya en estos tiempos, en el tiempo de Jesucristo, eran millones, y lo conformaron 12 tribus, y entonces era ya una nación. Y entonces la palabra del Señor nos lleva a la reflexión que el impacto del evangelio impacta la cultura judía, donde Dios les dio el privilegio a ellos para que entendieran el evangelio, pero por mayoría no lograron entenderlo. A excepción de los profetas, a excepción de los hombres de fe que venían de generación en generación esperando la promesa mesiánica, ellos estaban al tanto de la venida y de la encarnación de Jesucristo. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que el impacto del evangelio impacta la cultura judía. La muerte de Esteban en el territorio de los judíos fue la señal para que estallara una persecución que obligó a los cristianos a esparcirse para buscar una cierta seguridad en distritos más remotos del país. En este pasaje encontramos dos detalles especialmente interesantes. Los apóstoles se mantuvieron en su sitio, o sea, en el territorio judío. Otros habrían huido si hubieran ido de su territorio, pero los apóstoles no lo hicieron. Ellos resistieron los peligros que pudieran presentárseles, y esto por dos razones. Y la primera razón es que el poder del Espíritu Santo les había hecho hombre de valor para poder testificar del poder del evangelio. Pero también a la luz de la palabra del Señor, los apóstoles estaban decididos a presentar el evangelio en medio de todo peligro que los acechaba. Estas dos formas de vida, de pensamiento y sentimiento, marca la diferencia de una iglesia en medio de una persecución. Eran hombres buenos por la misericordia y la gracia de Dios. Los miraban con desprecio y odio por los propios judíos, pero tenían algo que inspiraba respeto. Ni incluso el mundo los respetaba. La belleza y el poder de la vida de los apóstoles eran tan impresionantes que hasta en medio de la persecución se temía ponerles la mano encima. Saulo, que era auténticamente judío y fariseo, de acuerdo a las escrituras, dice la versión Reina Valera, que asolaba a la iglesia. La palabra que se usa en el original denota una crueldad brutal cuando empezó esta persecución. Y la escena es como de un jabalí salvaje que destroza una viña, o de una fiera que descuartiza un cuerpo. Esa es la figura que tenemos acá. Y entonces nos ayuda a comprender la palabra del Señor, que el impacto del evangelio impacta la cultura judía. Los judíos que no entendían qué estaba sucediendo con Jesucristo, con sus apóstoles, ellos no lograban percibir qué es lo que ellos predicaban. A excepción de los hombres de fe que estaban al tanto de la venida del Mesías.
El contraste entre el hombre que estaba asolando la iglesia en este capítulo y en el siguiente capítulo dice la Biblia que se rindió a Jesucristo, el perseguidor de la iglesia, o sea, Pablo. Esto nos deja mucho que pensar y reflexionar, porque Cristo es intensamente dramático para muchos que no logran entender, y solo la forma de ver cómo el evangelio se presenta a través de Jesucristo vamos a lograr entender qué estaba sucediendo y por qué Pablo, de ser un cruel perseguidor contra la iglesia, ahora se convierte a los pies de Jesucristo. Pablo, como judío, es impactado por el evangelio, convirtiéndose al cristianismo y muchos más de su cultura. Cuando nosotros vemos lo que acá está sucediendo, aquellos judíos que estaban dispersos, aquellos judíos que no entendían lo que estaba sucediendo, nos lleva a reflexionar lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el impacto del evangelio impacta la cultura judía. Aquellos quienes tuvieron la bendición que se les dio la Torá, se les dio la Biblia, se les dio profetas, se les dio mandamientos, se les dio las 613 leyes. Esta cultura que lo tuvo todo en su mano y no lograron percibir lo que estaba de fondo, ahora llega el privilegio donde se les predica el evangelio, y aunque la mayoría rechazó al autor de la vida, Jesucristo, pero algunos se convirtieron como el apóstol Pablo. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, la palabra de Dios nos está enseñando que el impacto del evangelio impacta la cultura judía. Para comprender que Dios es misericordioso, Dios es grande en misericordia, para alcanzar a aquellos quienes no logran entender el evangelio porque hay rebeldía en su corazón. Cuando nosotros vamos a la luz de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que también el versículo 5 nos da otro pensamiento. Y noten lo que dice el versículo 5, para los que tienen sus Biblias. Versículo 12, 14 y 25 nos va a llevar a esta otra escena para comprender este otro pensamiento. El impacto del evangelio. Noten lo que dice el versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, si nosotros lo conectamos con el 12, notemos lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando nosotros vemos este cuadro, la otra idea que nos presenta la palabra de Dios en relación a nuestro tema sobre el impacto del evangelio es que también impacta la cultura mixta. ¿Y cómo es esto de que impacta la cultura mixta? Los samaritanos eran mitad judío y mitad mezcla de otras naciones. Este problema había venido desde cientos de años en la experiencia del pueblo judío, porque una parte del norte fue conquistada, pero ellos desobedecieron a Dios, se mezclaron con creencias, costumbres de otras naciones, y por eso entre samaritanos y judíos no se llevaban, no se querían, se odiaban, sencillamente porque ellos habían defraudado los mandamientos y la palabra de Dios. Y la razón entre judíos y samaritanos, como no se llevaban, pero nos dice la palabra del Señor que su gracia y su bondad también impactó el corazón de este otro grupo que también habían vivido de manera vana y rebelde delante de Dios. Y cuando nosotros empezamos a notar los detalles a la luz de la Biblia, en cuanto el evangelio prevalece, son desalojados los espíritus malignos, en particular los espíritus inmundos. Estos son todas las inclinaciones a las lujurias de la carne que batalla contra el alma. Lo que acá hay es que de primero, cuando nosotros vemos, llegan hacia los samaritanos, este hombre que predicaba el evangelio, pero de repente aparece alguien que es chocante al evangelio, con prácticas de brujería, de hechicería, con prácticas no tan correctas de acuerdo a las escrituras. Y mucha gente dice que le creía. Mucha gente seguía a este hombre, a este
llamado Simón. Pero cuando oyeron el evangelio de Felipe, dice la palabra de Dios que esta cultura mixta de samaritanos, que es una mezcla de judíos y otras naciones, dice que empezaron a escuchar las dos partes. Lo que era el mensaje de este Simón, pero también el mensaje de Felipe, y por mayoría todo el pueblo dijo, haciendo comparación, el sermón de Felipe es más creíble. La predicación de este evangelista está más apegado a la escritura. Lo que él nos enseña está de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Y dice la palabra del Señor que muchos se convirtieron, muchos creyeron, muchos se arrepintieron de sus pecados, muchos se bautizaron. Y aunque algunos de ellos no dieron evidencia de una conversión auténtica y genuina, pero hubieron algunos que sí se convirtieron de corazón. Empezando con Simón, que quiso comprar la gracia de Dios con dinero, que quiso comprar la salvación con dinero, que quiso comprar el poder de Dios con dinero. Cuando nosotros vemos esta escena, podemos darnos cuenta todo lo que estaba sucediendo con los samaritanos, recordando la mezcolanza de este pueblo judío, mezcla con otras naciones, prácticas y creencias que ya no concordaban con la escritura, pero la gracia de Dios llegó hasta ese lugar para que los hombres se dieran cuenta que la Biblia siempre está recordando desde el Antiguo Testamento que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está buscando a todas las culturas, a todas las naciones. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace esta reflexión. Cómo este pueblo de Samaria había visto lo que hacía Simón, pero también había escuchado el evangelio de Felipe. Maravilloso es la palabra del Señor cuando quebranta los corazones de los hombres, que sin manipulación de ningún pastor, de ninguna iglesia, llegue a los pies de Jesucristo, sino porque llega, porque Dios lo ha quebrantado a través de su palabra y con el poder de su Santo Espíritu. Porque la responsabilidad de una iglesia, de un pastor, es nada más transmitir el evangelio. Pero la decisión de ser quebrantado es iniciativa de Dios y el arrepentimiento del hombre para que pueda experimentar lo que es ser hijo del Dios Altísimo. Hasta los hombres malos y esos con corazones que aún andan en pos de la codicia pueden ir ante Dios como va su pueblo y por un tiempo continuar con ellos. Muchos que se asombran ante las pruebas de las verdades divinas nunca experimentaron el poder de ella, y sencillamente porque solo eran simpatizantes, pero no auténticos hombres convertidos y regenerados. El evangelio predicado puede efectuar una operación común en un alma donde nunca produjo santidad interior, porque no hubo arrepentimiento y quebrantamiento de corazón. No todos los que profesan creer el evangelio son convertidos para salvación. Y no porque Dios no quiera, sino porque la rebeldía del hombre siempre está atentando contra Dios, contra su palabra. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta que el impacto del evangelio impacta también la cultura mixta. Y si impacta la cultura mixta, tenemos que entender que en esta escena bíblica el Espíritu Santo aún no se había derramado sobre ninguno de los convertidos, como sucedió en Pentecostés, para entender el contexto por qué ellos tuvieron que recibir el Espíritu Santo. Ningún hombre puede dar el Espíritu Santo imponiendo sus manos, pero debemos usar los mejores esfuerzos para instruir a la luz de la palabra de Dios a aquellos por quienes oramos. Simón el mago ambicionaba tener el honor de un apóstol, pero no le interesaba en absoluto tener el espíritu y la disposición de ser cristiano auténtico. Deseaba más tener honor para sí que hacer el bien al prójimo de acuerdo a la gracia de Dios, a su palabra. Pedro le confronta con su delito.
estimaba la riqueza de este mundo como si correspondieran con las cosas que se relacionan con la otra vida. Y deseaba comprar el perdón de pecado, el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Esta escena nos ayuda a entender los problemas que habían con los samaritanos. Mezcla de religiosidad y de paganismo, pero que la gracia de Dios llega e impacta el corazón de muchos samaritanos. Tenemos que entender que cuando seamos tentados con dinero para hacer el mal, de acuerdo a los versículos bíblicos, ve cuán perecedero es el dinero y despreciado cuando no está para exaltar a Dios. Y tenemos que entender el fondo bíblico, que hay mucha maldad en el pensamiento del corazón humano, nociones falsas, impulsos falsos, afectos corruptos y malos proyectos de los cuales uno debe arrepentirse o estamos acabados. Pero el arrepentimiento auténtico dará como fruto lo que es el perdón auténtico de Dios. Aquí se duda de la sinceridad del arrepentimiento de Simón en su contexto, pero no del perdón divino. Sino, si su arrepentimiento fue sincero, pues tristemente él no va a disfrutar lo que es ser parte de lo que es ser discípulo de Cristo, de ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando vemos lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre el impacto del evangelio que impacta la cultura mixta, ellos tenían muchos problemas como cultura. Y como cristianos, si vemos la gracia de Dios llegar hasta con ellos, lo que podemos decirle al Señor es: concédenos, Señor, una clase de fe diferente de la que hizo solo este hombre llamado Simón, que él quería asombrarse solo de lo exterior, pero sin santificar su corazón. Haz que aborrezcamos todo pensamiento de hacer que la religión sirva a los propósitos del orgullo o la ambición, o solo la religión en su cascarón. Guárdanos contra ese veneno sutil del orgullo espiritual que busca gloria para sí mismo y aún por una apariencia de humildad. Haz que solo procuremos la honra que viene de ti como Dios Salvador a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo correcto. Cuando nosotros vemos que ni aún con esta controversia que se estaba dando en esta escena, muchos samaritanos se convirtieron auténticamente de corazón al evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, solo nos ayuda a entender que lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el impacto del evangelio también impacta la cultura mixta, porque Dios es grande y misericordioso. Quiero llevarles a otro pensamiento, versículo 27, 28, por favor, los que tienen ahí su escritura. Estamos en Hechos 8. Cuando nosotros vemos lo que acá nos enfoca la palabra del Señor, meditando la palabra de Dios, nos dice de esta manera: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Cuando nosotros vemos este otro texto, notemos cómo está conectado con el versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Cuando vemos este otro texto bíblico, esta otra porción, la otra idea que nos da la palabra del Señor sobre el impacto del evangelio es que también impacta la cultura prosélita. Si impacta la cultura prosélita, algunos dirán: pastor, ese nombre no me suena, no estoy tan familiarizado. Resulta ser que el prosélito o la prosélita tenía que ver con todas las personas que eran de otras naciones fuera del judaísmo. Pero si ellos
se daban cuenta de que realmente sus prácticas, sus creencias los había lastimado, no les llenaba el vacío que sentía. Pero ellos miraban que en la religión judía el creer en un Dios y en su palabra los llenaba para marcar la diferencia, que había moral absoluta en esta religión, y ellos empezaban a creer las enseñanzas de los judíos. Entonces ellos se les llamaba prosélitos si eran circuncidados, si ellos participaban ir a las actividades del pueblo judío. Y aunque ellos no entraban internamente dentro del templo judío, sino solo alrededor del templo, pero tenían ese privilegio para adorar a Dios por ser prosélitos. Tiempo no nos da para ampliar mucho esto, pero es para comprender que el impacto del evangelio también impacta la cultura prosélita. Estos hombres también de alguna manera no habían entendido a fondo lo que era la esencia del contenido de la ley y de la religiosidad judía, porque la religiosidad judía se había cegado por regla general, y ellos creían que también los mandamientos de Dios era lo que salvaba al ser humano. Y entonces viene el bendito evangelio, y a través de este evangelista Felipe llega y que le da el privilegio para evangelizar a este etíope. Y dice que encontró el pasaje de Isaías, iba en su carro, estaba leyéndolo, de acuerdo a lo que le dimos lectura. Y cuando se le acercó le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender? Dice él, si ninguno me lo explica. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica de quién habla? Y dice que Felipe le empezó a explicar el mensaje del evangelio desde lo que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento hasta el tiempo en que Jesucristo fue crucificado. Y dice la palabra de Dios que este hombre se convirtió. Este hombre también fue bautizado. Representa a lo que es esta cultura prosélita, que habían muchos de varios países que eran adeptos a la religión judía, pero no habían entendido la esencia del evangelio, y esto les hacía reflexionar a ellos que la esencia de todo el Antiguo Testamento era Jesucristo. La fe era a través de Jesucristo. Entender que el hombre no puede salvarse por sí solo, sino solo a través de la fe en Jesucristo. Cuando Felipe le empezó a ordenar todos los pasajes bíblicos a este hombre, podemos darnos cuenta lo que enfoca la palabra del Señor de manera muy especial, que el poder del evangelio alcanza a estas culturas, la cultura prosélita. Aquellos quienes creían que saliendo de su nación por sus creencias y prácticas que no se alineaban con las escrituras, se fueron al judaísmo, pero también el judaísmo estaba ciego. Ahora viene este hombre, le explica de qué se trata todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y resalta el nombre del bendito Señor Jesucristo. Exaltamos el bendito nombre de Dios, porque este es el enfoque de lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el impacto del evangelio impacta la cultura prosélita. Dios alcanzando a todas las partes de la sociedad para enseñarnos que es grande y misericordioso. Y que ahora estos prosélitos, aunque eran gentiles, pero eran simpatizantes de la religión judía, son alcanzados por el poder del evangelio. Y la Biblia dice de que ellos creyeron, muchos de ellos creyeron y se bautizaron. Cuando nosotros vemos cómo el evangelio se fue dando a muchas naciones, empezaron a creer y a seguir a Jesucristo. Cuando vemos el libro de Hechos, las cartas paulinas, las cartas generales, cuando vemos las cartas pastorales, nos damos cuenta cómo muchos de ellos, que eran simpatizantes de la religión judía, lograron entender el orden del evangelio para que entendieran que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Pero el impacto del evangelio impacta la cultura prosélita. Esto nos debe de hacer reflexionar
para entender que al leer la palabra de Dios debemos hacer frecuentes pausas para preguntar de quién y de qué hablan los escritos sagrados de la Biblia. Pero nuestros pensamientos deben ocuparse especialmente en el Redentor, que va enfocado a Jesucristo. Si el etíope fue convencido por la enseñanza del Espíritu Santo del cumplimiento exacto de la Escritura, se le hizo comprender la naturaleza del reino del Mesías y su salvación, y deseó ser contado entre los discípulos de Cristo, los que buscan la verdad y dedican tiempo para escudriñar las Escrituras, estarán seguros de cosechar ventaja para su pronta conversión. La aceptación del etíope debe entenderse como que expresa una confianza específica en Cristo como Salvador y Señor, y una devoción sin límites a Él después de su conversión. ¿No nos basta obtener fe de esta manera? ¿No es glorioso ver esta fe? Como el etíope, por medio del estudio diligente de las Escrituras y la enseñanza del Espíritu de Dios, no nos demos por satisfecho hasta que tengamos establecidos en nuestros corazones sus principios, o sea, los principios de la palabra de Dios. Tan pronto como el etíope fue bautizado, el Espíritu de Dios llevó a Felipe y no lo vio a ver. Pero esto ayudó a confirmar su fe cuando el que buscaba la salvación llega a familiarizarse con Jesús y su evangelio. Irá por su camino regocijándose y desempeñará en su pueblo o en la sociedad donde vaya, cumpliendo sus deberes como nuevo discípulo de Cristo. Aunque estemos bautizados con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que entender que no es suficiente sin el bautismo del Espíritu Santo, o sea, sin primero la conversión, la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Y nuestra petición sería: Señor, concede esto a cada uno de nosotros. Entonces iremos por nuestro camino regocijándonos, porque ahora somos tus discípulos. Cuando nosotros vemos lo que acá sucedió, entonces podemos darnos cuenta de lo que nos está enseñando la bendita palabra del Señor. Y quiero terminar leyendo lo que dice el versículo 40 para los que ahí tienen sus Biblias, por favor. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Estamos aprendiendo sobre el impacto del evangelio. La otra verdad que nos dice la palabra del Señor es que también impacta la cultura gentil. O sea, impacta también a todas las naciones. Las naciones que no tienen que ver nada con la cultura judía, con la cultura mixta, con la cultura prosélita, sino también impacta la cultura gentil. Todos aquellos quienes no querían saber nada de Dios, los que no querían saber nada del bendito evangelio, todos aquellos quienes reprochaban directa o indirectamente las sagradas escrituras, dice la palabra de Dios que llegó el poder del evangelio hasta estas naciones por la predicación de este hombre llamado Felipe como evangelista, para hacernos recordar que esta es la responsabilidad del pueblo de Dios y de aquellos quienes Dios les ha dado un ministerio para que no descansen en predicar, sin obligar a nadie, sin manipular a nadie, pero hacerles conciencia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y podemos entender esta otra parte que se impacta la cultura gentil. La cultura gentil tenía que entender muchas cosas que se hacían en este mundo nuevo del cristianismo. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo era cuando se podía por inmersión y en agua corriente, y simbolizaba por lo menos tres cosas. En primer lugar, lo que es la limpieza. Si simboliza estas tres cosas, en primer lugar, la limpieza. Era cuando se podía por inmersión y en agua corriente de algún río.
Y si simbolizaba tres cosas: limpieza, como se lava el cuerpo con agua, así se bañaba el alma en la gracia de Cristo. Es una idea que tenemos acá en el fondo bíblico. Pero también representaba un cambio radical. Se cuenta de un misionero que al bautizar a los convertidos los hacía entrar en el río por una orilla y salir por la otra, como para indicar que el bautismo era la línea divisoria entre su vida vieja y la vida nueva. Para hacer reflexión, lo que hoy la palabra del Señor está enseñándonos a todos. El bautismo era una unión real también con Cristo. Al cerrarse las aguas sobre su cabeza del que era bautizado, el convertido consideraba que había muerto y había sido sepultado con Cristo, y al salir del agua resucitaba con Cristo a una nueva vida. Cuando nosotros vemos estos pensamientos que hay acá en la palabra del Señor, podemos darnos cuenta qué razón tiene Romanos 6, 1, 4 en lo que nos enseña. Luego Felipe fue llevado a dar testimonio en toda la región costera, en Azoto, que en el Antiguo Testamento era conocido como Asdod, después en Cesarea, donde al parecer se quedó mucho más tiempo para vivir, de acuerdo al versículo 21, 8 y en todo el contexto del libro. Las relaciones entre los habitantes judíos y gentiles eran tensas, y una de las causas de la primera revolución judía fue la profanación gentil de la sinagoga judía en Cesarea. Y en medio de todas estas distorsiones religiosas y creencias que había, el evangelio seguía siendo predicado en medio de todos estos conflictos, en medio de la amenaza de muerte, en medio de la persecución de la iglesia, en medio de estar dando la vida por Cristo Jesús. Los apóstoles eran fieles, los evangelistas seguían transmitiendo, los auténticos cristianos no le temían a la muerte, porque deseaban que todo mundo se convirtieran, no manipulándolos ni obligándolos, sino para que entiendan lo que la Biblia dice, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El hombre necesita de arrepentimiento, y este es el contenido del mensaje de salvación, para comprender que el impacto del evangelio impacta la cultura judía, impacta la cultura mixta, impacta la cultura prosélita, pero también impacta la cultura gentil, que aunque han luchado reyes, naciones poderosas para exterminar el cristianismo, hasta el día de hoy somos millones de millones y de millones. Porque Cristo sigue vivo, porque el evangelio sigue con vida, porque el evangelio es poder para aquel que cree. Así es de que esto es lo que hoy nos ha enseñado la bendita palabra de Dios sobre el impacto del evangelio. Impactó a los judíos, a lo de creencia mixta, judíos gentiles, prosélitos, adeptos a la religión judía, pero también a la cultura gentil. Y Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Hoy vemos aquí a 12 jóvenes. Desde que empezamos el estudio con ellos, yo les decía: jóvenes, si alguno de ustedes siente que su papá lo obligó, lo manipuló, o el pastor de la iglesia, les recomiendo por favor dejar el lugarcito, porque tenemos que respetarlos. Y de la boca de ellos salía: no, ninguno nos obligó. Personalmente queremos seguir a Jesús. Creemos que Él es el Mesías. Creemos que Él puede salvarnos y perdonarnos. Creemos solo en Él y queremos dar testimonio de nuestra fe para bautizarnos. Así es que los que están aquí no están porque los manipularon o los obligaron. Se les preguntó varias veces. Y esto solo nos hace recordar que en medio de la persecución de la iglesia, de la amenaza de muerte,
La iglesia históricamente, en medio de su flaqueza, ha sido firme para gloria y honra de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.